Muy buenos días, estimada docente, estimados compañeros. El día de hoy vamos a realizar la simulación de audiencia, en este caso el grupo 2, conformado por Tamarisa Maguaya, Jennifer Hinojosa, María Luisa Paredes, César Naranjo y Brian Tobar. Empezamos. Señor juez, siendo las 9 de la mañana del día señalado en la sala de audiencias del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil, se instala la audiencia de juicio controvertida dentro del proceso número 09245-2025-15236, seguido por Almacenes de Patri S.A. contra la Dirección Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas SRI. Se encuentran las partes y sus abogados. Buenos días con todos. Me identifico, soy la abogada Jennifer Hinojosa, jueza de la unidad eh, judicial con sede en el Cantón Guayaquil. Señora secretaria, verifique la presencia de las partes y sus representantes. Claro que sí, señorita jueza. Consta la presencia de la actora, doctora Olga Priscila Altamirano Rodríguez, en calidad de representante legal de Almacenes de Prati S.A., asistida por su abogado defensor Brian Tobar. Comparece también la parte demandada, el Servicio de Rentas Internas SRI, Dirección Zonal 8, representada por el doctor Francisco Javier Paredes Plata, procurador judicial del SRI. Declaro instalada la presente audiencia conforme el artículo 297 del Código Orgánico General de Procesos. Señora secretaria, ¿qué sucedió en la audiencia preliminar, sobre todo en la admisibilidad de la prueba? Señorita jueza, en la audiencia preliminar, las pruebas ofrecidas fueron por parte de la parte actora Almacenes de Prati S.A. Como prueba documental que su autoridad aceptó fueron las copias certificadas de la resolución impugnada, el escrito del reclamo administrativo, el acta de determinación por impuesto a la renta del año 2016, balances de estados financieros y facturas que respaldan los gastos glosados, contratos vinculados a operaciones de regalías y servicios técnicos, libros contables y nómina laboral y la copia del RUC de la compañía. Como solicitud de acceso a la prueba, también se aceptó el oficio realizado por el SRI para remitir el expediente administrativo completo. El abogado de la parte actora sostuvo que todas las pruebas son pertinentes porque acreditan la naturaleza deducible de los gastos glosados, son conducentes ya que buscan demostrar la falta de motivación de la resolución del SRI y son legales al provenir de documentación oficial y certificada, mientras que la parte demandada como prueba documental y aceptada por su autoridad está el expediente administrativo completo, determinación y reclamo. El acta de determinación notificada el 5 de marzo del 2021, el acta borrador de determinación tributaria, el escrito de reclamo administrativo presentado por la compañía, el acta de entrega-recepción de la información del contribuyente. Como prueba testimonial también tenemos la reserva de llamar al funcionario del SRI que participó en la fiscalización. Eso tenemos como prueba aceptada por su autoridad, tanto de la parte actora como demandada. Señorita jueza, devuelvo la palabra. Muchas gracias, señorita secretaria. Alegato inicial de apertura. De forma concreta, señor abogado de la parte actora, ¿qué exige de la Administración de Justicia? Buenos días, señora jueza. Comparezco en esta audiencia en representación de los Almacenes de Prati S.A. con la finalidad de sostener la nulidad del acto administrativo contenido en la resolución número 109012-2021 RRC 47 de 54. Es así, señora jueza, que la Administración Tributaria, en su proceder, vulneró derechos constitucionales consagrados en sus artículos 76 y 82, estos que son garantizan el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la seguridad jurídica. Que necesitan. Esta causa surge de glosas arbitrarias a que el SRI ha considerado no deducibles, gastos que surgen no aptos a la recomendación conforme a lo que establece la ley del régimen orgánico tributario interno.
es decir, en el artículo 10, son plenamente deducibles. Es así que corresponden a las regalías y servicios técnicos directamente vinculados al giro ordinario de este negocio. Es así, señora jueza, que la resolución impugnada carece de motivación, pues no explica con claridad ni cita de manera razonada la norma legal que se aplica, limitándose así a una afirmación genérica que no es procedente. Es decir, señora jueza, que no contraviene a lo que establece el artículo 88 del Código Tributario, que obliga a la administración tributaria que de manera expresa y detallada advierte que la valoración al momento de administrar o empezar a correr traslado la impugnación de glosas no corresponde a una norma legal citada, ya que así, señora jueza, durante este proceso corroboraremos que mi defendida, la doctora Olga Patricia Altamirano Rodríguez, envió facturas legalmente detalladas e inclusive aportó contratos, balances y documentación contable que acreditan de manera indudable y legítima que los gastos son documentos de valor durante toda la integridad. Es así, señora jueza, que durante todo el transcurso de este proceso probaremos que la administración tributaria no actuó no actuó de manera legítima, también no actuó de manera óptima y prolija. Es así, señora jueza, que durante este transcurso de esta audiencia de juicio probaremos que la zona 8 del SRI actuó de manera ilegal. Hasta aquí mi primera intervención, señora jueza. Muchas gracias, señora abogado. De igual forma, alegato inicial de apertura de forma concreta, señor abogado de la parte demandada. Señora jueza, muy buenos días, señorita secretaria. Si bien es cierto, debo manifestar que como en calidad de representante judicial del Servicio de Rentas Internas, comparezco a sostener la plena validez y legalidad de la resolución número 1090-012-021-RREC 471-054, la cual fue emitida en estricto apego al ordenamiento jurídico, tomando en consideración la seguridad jurídica. Existe normas previas claras públicas. Esto es, que la Administración Tributaria actúe en ejercicio de sus competencias de fiscalización y determinación, observando todos los procedimientos previstos en el Código Tributario y en la normativa secundaria. La actora sostiene que no se vulneró el debido proceso y la seguridad jurídica, pero lo cierto es que la compañía fue notificada oportunamente del acta de determinación, presentó un reclamo administrativo y recibió una respuesta debidamente motivada dentro de los plazos legales. No existe, por tanto, vulneración alguna de los derechos invocados. Además, los gastos glosados no cumplen con los requisitos de deducibilidad previstos en la ley. Muchos de ellos carecen de relación directa con la generación de renta y otros no tienen el respaldo suficiente que la norma exige. Por tanto, resulta muy importante señalar que en el ámbito tributario, la carga de la prueba cae en el contribuyente. No basta presentar facturas o contratos, es indispensable que estos acrediten fehacientemente la vinculación del gasto de la actividad generadora de ingresos. El SRI también, tras un exhaustivo análisis, determinó que dichas pruebas no eran suficientes, razón por la cual se ratifican las glosas. En consecuencia, solicitamos a su autoridad se rechace la demanda en todas sus partes y se ratifique la legalidad del acto administrativo hoy impugnado. Hasta aquí mi intervención. Devuelvo el uso de la voz, señorita jueza. Muchas gracias, señor abogado de la parte demandada. Continuamos con el anuncio y la práctica de la prueba. Abogado de la parte actora, tiene el uso de la voz. Gracias, señora jueza. Como bien es cierto, en mi anuncio probatorio, que nuevamente vuelvo a repetir, como prueba documental, presentaré copias certificadas de la resolución impugnada, escrito del reclamo administrativo, acta de determinación por el impuesto a la renta que corresponde a los años 2016, 2017, 2018, balances de estados financieros y facturas que respaldan a los
gastos glosados, contratos vinculados a operaciones de regalías y servicios técnicos, libros contables y nómina laboral. Copia del RUC de la compañía. Señora jueza, he detallado, siendo esta prueba útil, pertinente y conducente, procedo a reproducir la prueba. Copias certificadas de la resolución impugnada. Escrito del reclamo administrativo. Acta de determinación impuesta por el impuesto a la renta que corresponde a los años del 2016, 2017, 2018. Balances de estados financieros y facturas que respaldan a los gastos glosados. Como aquí puede evidenciar, señora jueza, están legalmente detallados y legalmente analizados conforme a lo que establece la normativa legal. Aquí, como usted puede evidenciar, también, señora jueza, contratos vinculados a operaciones de regalías de servicios técnicos, como aquí también lo puede evidenciar. Los copias de los libros contables y la nómina laboral. A su vez, copia del RUC de la compañía. Hasta aquí mi primera anuncio de prueba, señora juez. También que sea considerado también como prueba testimonial y como prueba pericial también que ya fue legalmente eh, eh, aperturada y ya fue legalmente pronunciada por mí, sea tomada en consideración. Señor abogado, ¿le va a hacer alguna prueba a su defendida? Sí, que se recete el No. testimonio. Proceda. Ya. Eh, ¿De qué manera los gastos glosados del SRI tuvieron relación directa con la actividad económica de la compañía? Sí, señora jueza, buenas noches. Los gastos glosados corresponden a pagos realizados por la empresa para obtener asistencia técnica, administrativa y por regalías derivadas de contratos legítimos como terceros, tanto nacionales como internacionales. Estos gastos fueron necesarios para mantener nuestras operaciones comerciales, asegurar el suministro de productos y garantizar la eficiencia en los procesos de gestión. Cada desembolso se encuentra vinculado con la generación de ingresos de la compañía, razón por la cual cumple con el principio de causalidad previsto en el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿De qué manera Almacenes de Prati respaldó a la administración tributaria? Todos los gastos fueron respaldados con documentación contable y legalmente válida, facturas emitidas por proveedores, contratos debidamente firmados, comprobantes de transferencia bancaria y registros contables, en libros diarios y mayor. Adicionalmente, se prestaron balances financieros auditados que evidencian la inclusión de estos rubros en el ejercicio fiscal correspondiente. La documentación fue entregada oportunamente en la sede de administración y que demuestra la legitimidad de los egresos. Hasta aquí mi práctica de prueba, señora juez. Muchas gracias, señor abogado. Tiene un uso de la voz el abogado de la parte Demanda. demandada. Muchísimas gracias, su señoría. Debo referir conforme el marco constitucional y de conformidad y con fundamento en lo determinado en el artículo 160 del Código Orgánico General por Procesos, el anuncio de prueba a fin de demostrar la validez, la contundencia y la pertinencia de la prueba que nosotros como SRI hemos incorporado al expediente administrativo y el acta de determinación solicitamos también se considere los testimonios de los funcionarios del SRI que participaron en la fiscalización. Por ende, señorita jueza, solicito se tome como prueba documental el expediente administrativo completo, en donde se encuentra la determinación y el reclamo respectivo. También debo manifestar como prueba documental el acta de determinación notificada el 5 de marzo del año 2021. También se toma en consideración el acta borrador de determinación tributaria y, por último, también el escrito de reclamo administrativo presentado por la compañía, en donde se le demuestra que tuvo el debido proceso y el derecho a la defensa en legal y debida forma de manera oportuna. Por ende, el último documento que aportaremos como
Prueba documental es el acta de entrega-recepción de la información del contribuyente. Por tanto, incorporamos el expediente administrativo y el acta de determinación y solicitamos se considere los testimonios de los funcionarios del SDI que participaron en la fiscalización y que se encuentran ya incorporados dentro del expediente procesal. Hasta aquí mi anuncio de la prueba. Devuelvo el uso de la voz, su señoría. Muchas gracias, señor abogado. Alegato final, señor abogado de la parte actora, tiene 1 minuto. Señora jueza, se ha demostrado fehacientemente que la administración tributaria por parte del SRI no ha actuado con prolijidad y no ha actuado en base a la Constitución. Ha vulnerado mis derechos constitucionales, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la seguridad jurídica. Por ende, aquel acto administrativo fue expedido fuera del plazo de la ley, estableciéndose y configurándose en un vicio de procedimiento que afecta su validez. La falta de motivación, la errónea valoración de la prueba y violación al derecho a la defensa no son simples irregularidades ni formales, sino infracciones sustanciales que ameritan la declaratoria de nulidad de este acto administrativo, por lo que solicitamos respetuosamente a su autoridad que acoja la demanda y declare la nulidad de la resolución administrativa, y así disponiendo rectificar su actuación en el escrito apego al ordenamiento jurídico. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Señor abogado de la parte demandada, tiene el uso de la voz. 1 minuto para dar su alegato final. Muchísimas gracias, su señoría. Debo manifestar que en el cierre de esta audiencia debo reiterar que la resolución número 1090-12021 RRCS 471054 fue emitida en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y con pleno respecto a las garantías del debido proceso. La actuación de la administración tributaria se sustentó en un proceso de fiscalización que fue debidamente notificada, en el cual la compañía actora tuvo las oportunidades para presentar sus descargos y aportar la documentación que consideró pertinente. Pero no obstante, al analizar dichos documentos, el SRI determinó con fundamento legal que los gastos observados no cumplían con los requisitos deducibles previstos en el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario. Por tanto, el acto hoy impugnado cumple con los requisitos determinados en el artículo 99 del Código Orgánico Administrativo. Por tanto, contrario a lo sostenido por parte de la actora, la resolución impugnada sí tiene y contiene motivación suficiente de acuerdo al test de motivación de la sentencia 1158, pues explica las razones técnicas y jurídicas que justifican las glosas tributarias. No se trata de afirmaciones genéricas, sino de un análisis detallado de cada partida revisada, en el cual se concluyó que ciertos egresos correspondían a gastos sin relación directa con la generación de renta gravable, o a su vez, que carecían de sustento contractual idóneo. Pretender que estos rubros sean reconocidos como deducibles implicarían vulnerar el principio de legalidad tributaria, que exige estricta sujeción a lo que expresamente se prevé en la normativa. Además, debo señalar que la demanda incurre en serias falencias procesales. Fue presentada fuera de plazo después de 20 días hábiles, conforme lo determinado en el Código Tributario, configurándose la excepción previa de caducidad. Asimismo, existen inconsistencias en la representación legal de la compañía, lo cual afecta la validez de la acción. Estos vicios procesales por sí solos bastan para que usted, su autoridad, en demanda sea y en sentencia sea declarada, se rechace y se desestime. Por tanto, en consecuencia, solicitamos respetuosamente que su autoridad rechace todas y cada una de las partes de la demanda presentada por Almacenes de Plata y se ratifique la validez de la resolución administrativa impugnada. Con ello, no solo se garantiza la observancia del principio de legalidad, sino también la correcta aplicación del régimen tributario, que constituye un pilar esencial para la sostenibilidad fiscal del Estado y para la equidad en el cumplimiento de las obligaciones, reiterando que se ha cumplido cada uno de los requisitos legales previstos conforme la emisión de los actos administrativos que formaron incluso para formar la voluntad de la administración pública. Hasta aquí mi intervención. Devuelvo el uso de la voz, su señoría. Bueno, siendo el momento procesal, vamos a la parte de la sentencia. Analizadas las pruebas aportadas por ambas partes, se determina que en la resolución número 1090-2021 RRE-C 471054 adolece de falta de motivación suficiente y de
valoración probatoria, configurando una vulneración al debido proceso. El peritaje financiero practicado en esta causa evidencia que los rubros glosados corresponden a gastos legítimos y necesarios para la actividad económica de la compañía, por lo que se enmarca en los parámetros legalmente establecidos. En consecuencia, corresponde acoger la demanda en los términos solicitados, declarando la nulidad de la resolución impugnada. Parte resolutiva. En mérito de lo expuesto y administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad competente de la Constitución y las leyes de la República, se rechazan las excepciones previas propuestas por el Servicio de Rentas Internas, se acoge a la demanda interpuesta por Almacenes de Prati S.A. y en consecuencia se declara la nulidad de la resolución número 10.901/2021 RREC 471054, emitida el 12 de octubre del 2021 por la Dirección Zonal 8 del SRI. Se dispone al Servicio de Rentas Internas que rectifique el acto administrativo, eliminando las glosas indebidas observadas al contribuyente. Se condena en costas procesales a la parte demandada. Esta sentencia será notificada debidamente y motivada en cada uno de sus correos electrónicos y casilleros judiciales. Eh, Actúe la señora secretaria. Claro que sí, señora jueza. Con respecto, se da por finalizada la audiencia a las 10 horas de la mañana de este día. Muy amables a las partes por conectarse. Gracias. Gracias.